Bienvenida, bienvenido, bienvenide a una cápsula de enfoque electoral del orgullo. Como sabes, hemos hecho esta nueva serie de cápsulas con motivo del mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+, donde invitaremos a diferentes personas para que nos hablen de diversos temas político-electorales. El día de hoy estamos muy felices porque nos acompaña el experto en derechos humanos, José Luis Caballero Ochoa. José Luis, es un gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente, me da mucho gusto. Gracias por la invitación, ¿eh? Gracias. Gracias, José Luis. Y oye, el tema que nos trae hoy aquí, con motivo del mes del orgullo, precisamente es hablar y visibilizar acerca de las barreras y los obstáculos que enfrenta la comunidad LGBT al momento de intentar ejercer sus derechos político-electorales. ¿Quién mejor que tú para darnos tu opinión acerca de estos temas tan relevantes? Pero antes, quisiéramos que nos compartieras ¿cuál ha sido tu experiencia? Quisiéramos conocer un poco más de José Luis Caballero en lo personal, que nos pudieras compartir cómo ha sido vivir en libertad, siendo un profesionista tan destacado y además siendo parte de la comunidad LGBT. Fíjate que me quedo pensando, yo pienso, lo que se me viene a la mente es que hay una homofobia introyectada muy, muy fuerte, que uno, en la medida que fue pasando el tiempo, también la va conduciendo hacia sí mismo. Y entonces, quizá mucho de lo que, una buena parte también de esta carga que tiene uno que acometer como barrera, es la barrera propia. Porque uno tiene que, o al menos en mi caso, pero lo he visto en muchísimos amigos, amigas, ¿sí? Uno tiene que irse abriendo los espacios, pensar si estará bueno asumir públicamente cierta condición que pueda a uno exhibirlo en su vida personal, aunque sea profesional, pero cuando hay digamos, una disposición a salir, a alzar la voz, a ponerse de frente, pues sabes que va a haber una especie de, digamos, de consecuencia, en que también se pone en el ámbito de cierta vida pública aspectos que son privados. Y trascender eso, pasarlo por alto, asimilarlo, asumirlo, es muy importante y es un gran reto. Entonces, eso que se frasea comúnmente como salir del closet, tiene que ver con quitarse de encima toda una carga de homofobia internalizada. Y esa es una cosa muy fuerte, porque los impedimentos vienen también de uno. Claro, no son gratuitos, ¿eh? No son gratuitos, porque quienes escuchamos maricón, tú eres joto, tú no sirves para el deporte, no te escojo a ti, no se me vaya a pegar, 41. Tantos años, durante tanto tiempo, entre chistes y no chistes, pues claro que algo se queda, ¿no? Algo se queda, el delicadito, ¿no? Y más cuando viene uno de sociedades como la mía, de origen, que pues son a veces había que cumplir con roles muy para demostrar la hombría, pues había que cumplir con roles muy sesgados hacia los estereotipos de masculinos, ¿no? Entonces creo que eso ha sido, se me ocurre, ha sido digamos, eso yo creo que es un empuje vital fuerte, ¿no? Para desterrar esa discriminación internalizada. Y luego, pues sí, digo, claro, yo me encontré maravillosamente en mi desarrollo profesional con gente valiosísima, abierta, culta, sensata y sobre todo que ha luchado por los derechos humanos. Entonces, quizá la fortuna que yo he tenido en esa toma de conciencia fue encontrar espacios también de clara lucha de la resistencia de tantísimas personas por causas fuertes, ¿no? Por causas fuertes de violaciones graves a derechos humanos, de discriminación por otras circunstancias, la lucha de mujeres. Claro, sí. Bueno, ahí voy. Ahí voy.
No, lo que quería decir es que me he encontrado con mucha gente que ha luchado por los derechos, ¿no? Que los ha pensado, que los ha reflexionado. Entonces, ese acompañamiento, digamos, a mí me ayudó también a estar en espacios muy amigables y a poder estar en espacios amigables de reflexión, de creación académica, y luego poder estar acompañado en espacios no tan amigables. Yo faltaría la verdad si digo que mi ejercicio profesional, académico y todo, ha habido discriminación así fuerte, no, porque estas personas que me han acompañado, y iba a hacer referencia a la lucha de las mujeres, bueno, pues he estado acompañado de mujeres todo el tiempo, que han tratado también de salir adelante en un mundo que se les ha negado en espacios profesionales, en el trabajo. Me acuerdo pues de una queridísima amiga, Irma Campos, que admiré mucho, que decía que ella, digamos, en los primeros, fíjense, en los primeros momentos del movimiento feminista, decía, una abogada espectacular, decía, bueno, yo luché muchísimo para que no me pusieran el apellido de mi marido a fuerzas, porque todo el mundo decía que yo tenía que llevar el apellido de mi marido. Me pasé luchando para empezar por eso, ¿no? Imagínense todo lo demás. Y luego también, debo decirlo, yo he tenido también la fortuna enorme pues de desarrollar mi vida académica en una universidad confiada a la Compañía de Jesús, ¿no? En la Ibero. Y eso también, pues para mí ha sido pues una bendición, una manera de entender mi quehacer profesional, mi desarrollo académico, porque es una universidad que justamente cumple con su ideario, con su misión de formar hombres y mujeres comprometidos con los demás en el respeto a los derechos humanos. Entonces, el espacio de trabajo para mí ha sido un espacio que ha transcurrido en paz, pero no la paz esta de la quietud de los sepulcros, no, una paz activa de lucha, de fragor, de movilidad, donde hay toda la creatividad, pero también hay todo el respeto. Entonces a mí me ha ido bien como académico en eso, y en los espacios profesionales. He podido plantar mi huella política, hablar la voz, decirlo. Pienso que también sí he recibido ataques, desde luego, sí he recibido reacciones homofóbicas, desde luego, pero la resiliencia de tener un espacio de trabajo amigable, de saberme quién soy, eso que decía yo, y de saberme acompañado de quienes me han acompañado, pues para mí es muy valioso, y ha hecho que yo pueda, pues, saberme feliz como soy, y haber incluso tenido o tener la oportunidad de sopesar todos los primeros años de la historia, que sí fueron muy duros, de una adolescencia muy difícil, para poder, ojalá, entender, escuchar, comprender a las personas que padecen discriminación y entender y apreciar la diversidad. Eso no me perdonaría yo si no lo hago, o si carezco de esa capacidad. Y a partir de tu experiencia, José Luis, ¿qué mensaje le podrías dar a una persona joven de la comunidad LGBT que en este momento no se encuentre en un entorno amigable, seguro? ¿Cuál sería el mensaje que desde tu experiencia podrías proporcionarle? Pues que deje salir el deseo de su corazón, de ser, de estar, porque finalmente pues hay una estructura también social que lo va a acoger, que busque ayuda, que busque que hay mucha gente que lo puede escuchar, que no tenga, digamos, ninguna duda en manifestarse como es. Eso le diría. José Luis, ¿y cuál ha sido tu experiencia al momento de estar ejerciendo una paternidad diversa? Fíjate que eso es muy interesante, porque yo vengo de una generación en que, y lo veo, digamos, hacia el pasado, pues esto de las paternidades y las maternidades diversas, nunca se nos preguntó, ¿no? Uno llegaba a la juventud pues asumiendo que no iba a ser papá ni mamá. Primero había que salir
luchar en contra de la discriminación, luchar por tener un lugar en la sociedad, haciendo equilibrios, ¿verdad? Para que no fuera no lo fueran a cachar, o si quería salir del closet, que fueran espacios amigables, o si no, entonces, ¿no? Y luego, pues también nosotros, además, yo vengo de una generación en donde un estigma muy fuerte por el tema del VIH-Sida. Entonces, además, pues, que no enfermarte, ¿verdad? Porque además estaba todo el problema de salud, que en ese tiempo, pues, era, desgraciadamente, era prácticamente una sentencia de muerte. Y con ese estigma también tener que andar como en una etapa de surfear las olas, pues no vas a pensar en paternidad ni maternidad. Y además asumías, pues uno se casa con una persona de distinto sexo y los hijos se engendran, punto. Y la paternidad o maternidad se ejercen así. Entonces, pues yo no puedo ni voy a poder nunca. Y uno crece proyectando eso. Crecieron mis contemporáneos, mis coetáneos. Y me parece que el llegar a una experiencia de poder dejar salir el deseo y volverlo acto con todo y lo complejo que pueda ser, pues es lo más gratificante del mundo. Hay que desear, y el ser, lo vivo en psicoanálisis, el ser deseante que puede llevar el deseo al acto, pues es lo más pleno que puede suceder, ¿no? Y eso en el ejercicio de la sexualidad, de la reivindicación de los derechos, en la arena política, en la paternidad o en la maternidad. Agradecemos y valoramos profundamente que nos compartas tu experiencia. Y precisamente hablando de la libertad con la que todas las personas deberían conducirse y ejercer sus derechos político-electorales, queremos saber cuál crees que es el panorama actual que enfrenta la comunidad LGBT en México. Sí, mira, en materia de derechos, yo creo que se ha avanzado mucho en el asunto normativo, ¿no? En el tema de la norma, en el tema de la interpretación, en el tema de los criterios jurisprudenciales, en el tema de avanzar pasos agigantados, pues a prohibir las terapias de conversión, las llamadas así, COSIG, ¿no? En el derecho a la identidad sexogenérica, en el matrimonio igualitario, en las cláusulas de no discriminación, la adopción igualitaria. Sin embargo, me parece que a la hora de confrontar el caminar del colectivo LGBTI en términos de su presencia social, pues se siguen documentando violaciones a derechos humanos, se siguen documentando violencia, ¿no? Se sigue documentando exclusión. Fernando del Collado, este magnífico comunicador, escribió no hace mucho un libro que se llama Ciudad de Odios, y es una crónica de los temas de crimen por odio a miembros de la comunidad, y es un retrato reciente, desgarrador, encarnizado, de choque con la realidad, que muestra cómo esta gama de violencia todavía está en nuestra sociedad, desde, digamos, el asesinato por odio, homofóbico, hasta la exclusión de diversos espacios sociales, y también la exclusión de los derechos político-electorales y de las candidaturas. Ha habido mucha más presencia, no obstante es por acciones afirmativas, ¿verdad? Que es como ahora la autoridad electoral, tanto los órganos administrativos en materia electoral como los órganos jurisdiccionales, van haciendo valer una presencia, digamos, de la variedad que está compuesta la ciudadanía mexicana, y que no fácilmente llega por la invisibilidad, la exclusión, la discriminación interseccional, todo esto que conocemos, no fácilmente llega a ocupar curules, alcaldías, gubernaturas. Entonces ya hemos visto cómo han ido incidiendo, me parece muy bien, en términos de acciones afirmativas a las personas con discapacidad, a grupos y comunidades indígenas, porque la presencia más clara de mujeres, que quizás el empuje más elevado de tono, ¿no? A las personas migrantes y al colectivo de la diversidad sexual. Y eso me parece muy bien. Yo hago memoria de la candidatura de Patria Jiménez hace muchos años y su presencia en la Cámara de Diputados como un hito. Verdaderamente fue un hito.
Y no porque se diera una candidatura al colectivo de la diversidad, sino porque dentro de la izquierda ella la ganó por su tesón. Pero eso ahora estamos, y lo saludo, más enfocados a ganar ese espacio. Entonces, como que el panorama tiene esa doble mirada, ¿verdad? Brillante, luminoso, como brillantina, diríamos, luminoso, espectacular, y también doloroso, triste, violento. Justamente sobre lo que acabas de mencionar, que desde experiencias propias es que tenemos o logramos acceder a estos datos, que, por ejemplo, estuvimos con Jocelyn Sosa Gómez, ex candidata a diputada Mushe, quien nos cuenta que al momento de hacer campaña, ella marcha con el nombre de Jocelyn Sosa Gómez, pero al momento en el que el Instituto Nacional Electoral da las boletas, aparece el nombre de Eduardo Miguel Sosa Gómez, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué crees que se esté haciendo mal? Porque es evidente que no se está garantizando el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, ¿no? O sea, justo lo acabas de decir, en el sentido de la norma, todo parece que está avanzando de la mejor forma, pero en el sentido real, los datos son otros. Sí, porque la discriminación tiene un foco mucho más hondo, digamos, en el terreno de la invisibilidad, ¿no? Invisibilizar a la gente, así es, invisibilizar su presencia. Y estos, pues, hablan de un inconsciente colectivo que todavía tiene nada, nulo cuidado. Imagínate cómo no atender un acta de nacimiento con otros datos que están asentados en el cambio de sexo genérico de una persona. Pues eso nos habla también de por dónde se están jugando los temas, no solamente en la violencia abierta, también en la violencia de la invisibilidad de las personas. El tema de las personas trans merece un apartado importante, ¿no? Subrayado, porque las personas trans decía por ahí el anterior rector de la Ibero, David Fernández, son los excluidos de los excluidos, ¿no? Las personas trans. Y porque quizá gays y lesbianas, pues hemos alcanzado un estatus de mucho mayor presencia política, en sentido amplio. Mucho más la huella política y mucho más de la militancia y mucho más reconocimiento social. Pero las personas trans no. Y en ese sentido, el ejemplo que me das, pues denota esa situación y denota también la marginalidad que a veces tiene que ser presente a golpes de litigio, de movilización, de intervenciones, ¿no? Y eso todavía sigue costando muchísimo, ¿no? Y muerte. Yo en eso haría alusión, pues, a dos pronunciamientos, fallos de la Corte Interamericana, bueno, una resolución a través de la figura de la opinión consultiva 24 sobre identidad de género y relaciones entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, para que la gente la pueda leer, y también el caso Vicky Hernández contra Honduras, que es un caso muy fuerte de exclusión, crimen de una persona transexual. Y precisamente hablando de mujeres trans que han decidido entrar a la vida política y ejercer sus derechos político-electorales, no podemos dejar de comentar el caso de la diputada Salma Luevan, la cual fue agredida, discriminada y violentada en la Cámara de Diputados por otro de sus compañeros. Lo que nos hace pensar, José Luis, ¿crees que estemos en un escenario de discriminación institucionalizada en contra de la comunidad LGBT? Depende de qué tanto la comunidad LGBT se quiera hacer valer, se quiera meter, se quiera involucrar políticamente, se quiera empoderar. Porque si uno va a espacios sociales de recreación, pues ya no, menos en la Ciudad de México, ¿no? Pero sin embargo, poner esto que decía yo, la huella política, el pie político, más bien plantar el pie político en espacios tradicionalmente ubicados o hechos para, digamos, la heteronorma, ¿no? Es decir, para quienes pues tienen ese nivel de heteronormatividad, personas heterosexuales,
pues es un atrevimiento que se sigue castigando. Y el caso que tú aludes, lamentablemente fue un caso muy, muy fuerte porque evidenció ignorancia, evidenció mala fe, evidenció pues tratar de desacreditar y de invisibilizar a las personas. Cuando yo hablo de ser visible o ser invisible, creo que debería yo ir más allá. Se trata de entender que la persona no debería existir, porque además los ataques fueron hechos así. Ustedes no son así, deben ser tal cosa. Tú como eres esencialmente otro. Te desconozco, no existes como persona. Tú debes ser de un sexo distinto. Entonces, tiene que ver con la violencia de la identidad. Es muy fuerte, ¿no? Tú no debes existir como eres. Ustedes no son mujeres, son hombres. Y la violencia con las personas trans, por eso digo que es una violencia, digamos, que llega a niveles ontológicos del ser mismo, ¿no? Es decir, tú no debes existir como eres. Esto me parece tremendo y una interpelación mayúscula a la sociedad, ¿no? Lo que tenemos que caminar. Y son expresiones pues inadmisibles, no son menores, ¿no? La ciencia no ha avanzado, yo no me lo sé, no es que tendrían que, etcétera. Justamente abordando un poco desde esta otredad que invisibiliza, que señala, que juzga, que minimiza, ¿cómo crees que se debe erradicar este tipo de violencias? Con educación para la paz, educación para la diversidad, educación para mucha más fortaleza cultural en términos de hacer más y mejor sociedad. Mientras nosotros sigamos teniendo patrones educativos que pasan por la anulación de las diferencias, por la homogeneización, por la homologación de las identidades, mientras nosotros tengamos términos de ciudadanía desde la perfección supuesta, heteronormados, patriarcales, que subsumen todo un conjunto societario en función de una sola cosmovisión, eso no va a avanzar nada. Y para eso requerimos salir. Y yo creo que ahí los movimientos feministas y la perspectiva de género tienen que decir muchísimo, y la perspectiva de diversidad y los movimientos en contra de la discriminación, porque hay que hacer ver a la sociedad y al Estado una necesidad de que para que haya una cultura de paz eficaz, necesitamos caber todas, todos, todes. José Luis, al inicio comentabas que hemos avanzado mucho en el tema formal, pero creo que después de haber recabado todos estos testimonios, ¿qué crees que tenga que suceder para que una vez que tenemos protocolos, acciones afirmativas, leyes que reconocen el ejercicio de los derechos político-electorales, hacia dónde tendríamos que transitar para que nunca más una persona del colectivo LGBT vea limitados sus derechos político-electorales? Pues mira, en el marco grande del deseo, digamos, de la intención, de lo deseable, pues está acabar con el patriarcado, porque el patriarcado es un sistema opresivo de las personas y de experiencias que no están radicadas en una sola visión antropológica, política, sociológica, jurídica de la relacionalidad, ¿no? Mientras el patriarcado subsista, eso va a ser muy difícil. El patriarcado tiene que ir como forma de organización de la sociedad, porque aparte ha provocado muchísima violencia. Y me parece que, y en ese sentido, pues tenían que venir otras perspectivas, la diversidad de géneros, feminismos, otras condiciones mucho más horizontales. En eso yo creo que como sociedad hemos dejado los estudios de género para especialistas y para hablarnos entre nosotros. Pero me parece que ojalá que las sociedades tomáramos más conciencia de lo que ha hecho el patriarcado en esta forma violenta de relacionarnos. Estamos a un paso de una guerra mundial, digamos, por las ambiciones patriarcales de alguien, ¿no?, que gobierna la Rusia.
Y digamos, en lo más, digamos, cotidiano, pues yo creo que insertar. Por eso las acciones afirmativas me parece una gran medida, fuertes, cuestionadas, no son pacíficas, tienen una impronta de dureza frente a lo que hemos concebido como equidad. Hay una marca de igualdad inversa fuerte, pero es la manera de insertar, de incrustar personas, grupos, colectivos en espacios de poder tradicionalmente blindados para estos grupos de personas en la política. Entonces, el hecho que intervengan mujeres trans ahora que tienen espacios en la Cámara, pues eso me parece espectacular. Y precisamente la reacción violenta yo pienso que es directamente proporcional a lo simbólico y al peso que significa estar en tribuna con ese imaginario, con esa presencia, con esa forma de ser, ¿no? Y claro, la violencia pues se tendrá que ir acabando, pero yo pienso que es insertarnos. En la medida que estemos, que participemos, esa medida se toman las posiciones de poder y se va permeando un espacio mucho más diverso y no incluyente en el sentido de decir, por favor, súmenos, no, en el que participemos todos y todas, desde nuestras diversidades, ¿no? De eso se trata. Pero entonces, si me apuras un poco, la pregunta concreta es tener más acciones afirmativas, por supuesto que sí. Sabemos que ahorita pues el panorama es bastante crudo, en algunos casos lamentables, pero justamente hay acciones afirmativas que se están implementando para erradicar estas violencias. ¿Crees que son suficientes? No, porque si no hay el cambio cultural, no va a pasar lo que estoy diciendo. Es decir, se necesita un cambio cultural. Son insuficientes, pero son importantes, ¿no? El INE tuvo que emitir lineamientos para paridad en gubernaturas en 2020 y el año pasado pues tuvimos estas 15 candidaturas con la mitad de mujeres. Bueno, algo hay que hacer y es una intervención interpretativa del artículo 35 de la Constitución a través de medidas afirmativas. Hay que darlas y hay que hacerlas. Ya van avanzando las gubernaturas, ¿no? Por otra parte, creo que es muy pertinente preguntar qué papel juegan los distintos actores políticos que confluyen en el ejercicio de los derechos político-electorales de la comunidad LGBT. Fíjense, hablando de la diversidad en el ámbito político-electoral, me parece que también los constructos de las organizaciones políticas, los partidos, aunque menos ya, pero las cámaras, las gubernaturas, las presidencias municipales, la presidencia de la República misma, están imbuidas de componentes heteronormados, ¿no? Entonces, me parece que al final de cuentas tendríamos que cuestionar muchísimo de la relacionalidad que se da ahí. O sea, ¿por qué un funcionario público que llegue al ámbito de ser titular del Poder Ejecutivo tiene que tener preferentemente una cónyuge o no un cónyuge que sea como un sostén, como un brazo apoyador, que se encargue de las tareas de cuidado, de la cara sonriente, que tenga a veces un protagonismo en redes mayor que incluso que el titular del Ejecutivo? ¿Por qué tiene que haber una figura acompañante prácticamente como del amor de pareja y romántico? Porque el matrimonio se sigue viendo entonces como una expectativa a la que todo mundo tendría que acceder y que alguien, porque eso sigue siendo que es políticamente correcto, tiene que tener una cónyuge o un cónyuge del lado, digamos, distinto, del sexo distinto, a su lado para poder gobernar, porque en este país pues tiene todavía una carga social muy fuerte, que se vea la imagen de familia, Bueno, pues todo eso tendría que tomar su lugar, ¿no? Tendría que tomar su lugar, porque finalmente definir quién ocupa un cargo de elección popular y para qué lo ocupa. Ese terreno de lo simbólico también me parece que debe ir reacomodándose y reafinándose en función de lo que sea. Yo no quiero a alguien que sea titular del Ejecutivo con una familia perfecta en la exhibición de la foto. Yo creo que alguien que rinda cuentas con eso, ¿no? Y que haga bien su trabajo. Sí, claro. Eso, ¿no? Entonces, el imaginario no solamente es de irrupción, digamos,
en los puestos del ejercicio de los cargos públicos o las boletas electorales, sino toda también la deconstrucción de los modelos de buena conciencia que todavía están permeados del ejercicio del poder público. Sí, ahora que lo comentas, también justamente esos modelos de lo bueno, de la familia, que permean en algunos estatutos de los partidos políticos y que incluso se han puesto como pretexto para no cumplir con la cuota o simplemente para sustituir a las personas representantes de la comunidad LGBT con personas que aparentemente no lo son. Entonces, sí, también... ¿no? La famosa autoadscripción, y luego resulta que se ganan posiciones que no son las que uno tiene, ¿no? José Luis, todo hasta ahorita ha sido muy interesante, pero desafortunadamente tenemos que ir cerrando. ¿Nos puedes compartir los últimos pensamientos, una conclusión? Sí, me parece muy importante que, digamos, estamos celebrando el mes del orgullo, ¿no? Y es traer, digamos, toda la perspectiva desde la diversidad al ámbito de lo político electoral resulta muy importante. Y ver cómo es interesante, porque finalmente desde la arena político electoral, desde la ocupación de ciertos cargos, puestos de elección popular o nombramientos, se determinan destinos hacia las personas de dinero, de patrimonio, de bienes, de derechos humanos. Eso es importantísimo. Es una gestión de lo público, ¿no? Finalmente la que hace una persona, y cómo es importante que también desde la propia perspectiva de las distintas visiones pueda uno incorporarse o insertarse en las alcaldías, en las gubernaturas, en los puestos, en las cámaras. Esa es una impresión que me queda muy simbólica, porque ahora que se habla tanto de la diversidad, se dice, bueno, ya hay cada vez más gente del colectivo LGBTI en puestos, por ejemplo, claves en las empresas, ¿no? Y eso me parece fenomenal, y se publicita y se evidencia, y en la marcha del orgullo pues van las empresas con sus organizaciones, sus colectivos de la diversidad marchando y pero yo pienso que eso tiene que permear a lo público. En lo público todavía falta, en lo público hay que avanzar mucho más. Me parece por eso importantísimo esta visión que le están dando ustedes del ejercicio de los derechos políticos electorales. Muchísimas gracias. Es muy reconfortante escuchar eso de vuelta, saber que no estamos tan mal, no solo como RC, sino como personas que integramos un equipo de trabajo, ¿no? Que al final pues vamos y también vivimos en una sociedad en donde queremos existir con libertad, ¿no? Y si quiero ser candidata, no debe haber ningún problema, nadie debe impedírmelo por pertenecer a cierto colectivo o por ejercer algún tipo de activismo, ¿no? Creo que es muy importante con esto que cierras. También agradecer toda la lucha que haces como maestro, como persona, como experto. Creo que estás abonando muchísimo al panorama actual y es notable que por lo menos estamos compartiendo este espacio con una persona que tiene las mismas preocupaciones, una perspectiva diferente, más amplia, pues de derechos humanos, pero siempre es muy rico compartir en esta clase de espacios. Y pues nada, estamos muy felices de haber compartido esto contigo, José Luis. Un honor tenerte aquí. Al contrario, yo soy el agradecido. Muchas gracias.